Hay una trampa que atrapa exactamente a las personas que más trabajan, no a las que menos ganan, a las que más se sacrifican. Cuanto más ganas, más invisible se vuelve, y cuando la ves, ya llevas años dentro. Piensa en alguien que conoces, alguien que lleva 15 años trabajando duro, que ha tenido aumentos, que ha ascendido. Hoy, a final de mes, sigue sin margen. No porque sea irresponsable, sino porque cada vez que ganó más, su vida creció exactamente lo mismo, como si hubiera una fuerza invisible que nivelara siempre los dos lados de la balanza. Lo que nadie te explica es esto, no es una coincidencia, es un mecanismo con nombre, con lógica y sobre todo con solución. Pero para entenderlo, primero tienes que ver cómo funciona desde dentro. Carlos tenía 39 años cuando se sentó a hacer un cálculo que nunca había hecho, no sus ingresos ni sus gastos fijos, algo diferente. Quería saber cuánto le costaba ser él, no vivir, sino mantener la versión de Carlos que el mundo veía cada día. Sumó el coche que necesitaba porque alguien en su posición no podía ir en transporte público, la ropa que renovaba cada temporada porque su entorno lo hacía, el apartamento en una zona que ahora le correspondía. El número que salió no era el de sus gastos, era el precio de su identidad y ese precio subía cada año sin que nadie se lo pidiera. Aquí viene lo que más cuesta aceptar. La mayoría de lo que compramos no lo compramos para usarlo, lo compramos para ser alguien. El coche no es transporte, es la prueba de que has llegado. El apartamento no es donde duermes, es tu tarjeta de presentación ante los demás. Los psicólogos lo llaman consumo de identidad, y es con diferencia la forma más cara de gastar dinero, porque no tiene límite natural. Cuando compras algo por su función, hay un punto donde es suficiente, pero cuando compras algo para ser alguien, el nivel de referencia siempre sube. Carlos lo vio con claridad cuando pensó en su primer coche. Con 26 años, un utilitario de segunda mano que usaba para ir al trabajo, hacer la compra, visitar a su familia. Con 35 años ganaba el doble y conducía un coche 4 veces más caro, no porque necesitara 4 veces más transporte, sino porque su identidad había subido de precio. ¿Y sabes qué es lo más curioso? El segundo coche apenas le daba más satisfacción que el primero, y esa diferencia desaparece en menos de 3 semanas. Pero la diferencia en el precio no desaparece nunca. Ese dinero se fue, y con él se fueron las opciones que podría haber comprado. Hay un concepto que Carlos descubrió ese día y que cambió completamente cómo tomaba decisiones. Se llama el coste de la señal. Cada vez que compras algo para comunicar quién eres, pagas dos precios, el precio del objeto y la prima de señal, lo que pagas de más respecto a la versión funcional del mismo objeto. Un reloj que marca la hora cuesta 40 euros, pero uno que te identifica como alguien de éxito cuesta 4.000. Los 3.960 euros de diferencia no compran más tiempo ni precisión, compran solo una señal. Una chaqueta que abriga cuesta 60 euros y una con el logo correcto cuesta 600. Los 540 euros extra no añaden calor, añaden identidad que necesita actualizarse constantemente para seguir funcionando. Lo que hace devastador al coste de la señal es que se multiplica en todas las categorías al mismo tiempo: ropa, coche, vivienda, restaurantes, vacaciones, tecnología. Cuando vives desde la identidad, cada categoría sube de nivel junto con tus ingresos, y el margen entre lo que ganas y lo que gastas permanece siempre igual o peor, se estrecha. Aquí viene el dato que más sorprendió a Carlos. Calculó cuánto había gastado en la última década solo en prima de señal, no en objetos, sino en lo que pagó de más por encima del precio funcional en cada categoría. El resultado equivalía a más de 8 años de inversión mensual. No había comprado cosas, había comprado la aprobación de personas que ni siquiera recordaban lo que llevaba puesto. Esto conecta con algo que la investigación sobre bienestar lleva décadas documentando. Las personas sobreestiman enormemente cuánto les importa a los demás lo que poseen. Tus colegas no piensan en tu coche cuando están en casa. El público para el que compras casi nunca está mirando, y cuando mira, lo olvida en horas. Carlos llamó a esto gastar para un público que no existe. Cuando lo vio así, muchas de sus compras perdieron completamente el sentido. Si nadie va a recordar la chaqueta dentro de una semana, ¿para quién era realmente? Si el coche solo lo ven otros conductores 2 segundos en un semáforo, ¿quién era el destinatario de esa señal? ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo esto? La mayoría de nosotros lo hemos sentido alguna vez.
ese momento en que compras algo y en el fondo sabes que no lo compras para ti. No es un juicio, es el mecanismo haciéndose visible por un segundo antes de volver a desaparecer. Lo que Carlos aprendió es cómo mantenerlo visible. Para entender por qué este mecanismo es tan difícil de ver, hay que mirar a Miguel, el compañero de trabajo de Carlos, mismo rango, sueldo similar. Miguel tiene un BMW en el aparcamiento, vacaciones en Mallorca 2 veces al año y una cocina reformada que salió en conversación durante semanas. A final de mes, espera el día de nómina con la misma tensión que tenía con 25 años. Carlos, desde fuera, parecía vivir peor. Coche más discreto, vacaciones más cortas, apartamento sin reformar. Pero tenía algo que Miguel no tenía: 10 meses de gastos en una cuenta de emergencia y una transferencia automática al fondo indexado que no tocaba nunca. La diferencia no era el sueldo ni el estilo de vida real. Era quien financiaba su identidad con cada nómina y quien había decidido que su identidad no necesitaba financiación externa. El problema de Miguel era que cada decisión de compra la tomaba respondiendo a una pregunta equivocada. No, ¿necesito esto? Sino, ¿qué diría de mí no tener esto? Esa pregunta no tiene techo, porque las referencias sociales siempre suben. Siempre hay alguien que acaba de reformar la cocina, de cambiar de coche, y si tu identidad depende de estar a la altura, nunca tendrás suficiente. Carlos tuvo una conversación con Miguel que no olvidará. Le preguntó cuánto tenía ahorrado, no para juzgarle, sino porque sentía genuina curiosidad sobre cómo alguien con su sueldo llegaba tan justo. Miguel se puso incómodo y cambió de tema. Carlos reconoció esa incomodidad porque la había sentido él mismo durante años, la de alguien que en el fondo sabe que sus números no cuadran, pero prefiere no mirarlos. Existe un nombre para esto: la rueda del estatus. Ganas más, actualizas tu estilo de vida, te adaptas al nuevo nivel y necesitas otro escalón para volver a sentir progreso. Lo cruel de la rueda es que siempre gira. Mientras corres en ella no estás construyendo nada, estás manteniendo una posición que se desvanece en cuanto dejas de correr. Lo que nadie te dice es que este mecanismo no es un defecto de carácter, es biología. El cerebro humano está diseñado para buscar estatus, y durante miles de años ese estatus determinaba el acceso a recursos y seguridad. El problema es que ese instinto antiguo opera ahora en un entorno diseñado para explotarlo. La publicidad no vende productos, vende posiciones en jerarquías sociales imaginarias. Carlos lo comprobó en sí mismo. La semana en que llegó al trabajo con un coche nuevo, sus colegas lo notaron y hubo comentarios. Se sintió bien. 3 semanas después nadie lo mencionaba. Y 6 semanas después, él mismo había dejado de pensar en el coche. El estímulo de la señal dura días. El coste de la señal dura años. Carlos entendió que no se trataba de tener más disciplina, se trataba de ver el mecanismo, porque un mecanismo que no ves te controla y uno que ves puedes elegir si seguirlo o no. Desde ese momento, Carlos no dejó de comprar, cambió el criterio con el que compraba. Lo que vas a escuchar ahora cambia todo lo que acabas de pensar sobre cómo gastas. El problema no es cuánto ganas, es qué versión de ti mismo estás financiando con cada euro. Hay dos versiones posibles: la construida para ser vista y la construida para ser libre. Solo puedes financiar una de las dos con el mismo sueldo. La pregunta que Carlos empezó a hacerse antes de cada compra importante no era si podía permitírselo, era más incómoda. ¿Compraría esto si nadie fuera a verlo nunca? Esa pregunta destruye el consumo de identidad de raíz, porque obliga a separar lo que quieres de lo que quieres que los demás crean de ti. Un colchón de 900 euros, sí, nadie lo ve, pero duermes mejor cada noche durante 10 años. Unas zapatillas de 300 euros con el logo correcto. Cuando te haces la pregunta honesta, la respuesta cambia. La primera regla que Carlos adoptó fue la separación funcional. Antes de cualquier compra, identificar la versión puramente funcional del objeto y su precio, y preguntarse cuánto más está pagando por encima y exactamente por qué. No se trata de comprar siempre lo más barato, sino de comprar conscientemente. Si decides pagar la prima de señal, que sea una decisión, no un automatismo. La segunda regla fue redefinir en qué categorías merecía la pena invertir de verdad. Carlos descubrió categorías donde la calidad superior cambiaba genuinamente su vida: el colchón, las zapatillas con las que corría, las herramientas de trabajo diario. Y había categorías donde pagaba el precio premium sin ningún beneficio real en su experiencia cotidiana.
Identificarlas le permitió redirigir ese dinero hacia su fondo de inversión. La tercera regla fue la más liberadora. Construir su identidad en algo que no pudiera quitársele y que no costara dinero mantener. Las habilidades que desarrollaba, las decisiones que tomaba bajo presión, la forma en que trataba a las personas cuando nadie lo veía. Esa identidad no necesitaba actualización ni financiación. Esto es exactamente el error que Carlos había cometido durante más de una década. Construir quién era con objetos que perdían valor mientras acumulaba experiencia que no sabía capitalizar. Cuando invirtió esa ecuación, dejó de necesitar la validación externa que antes buscaba sin darse cuenta, y con esa necesidad desapareció buena parte del gasto. Esto es exactamente lo que Carlos no vio durante más de una década. Cada euro que gastaba en señal era un euro que le ataba a su sueldo. No compraba libertad, compraba dependencia. Lo que vas a ver ahora cambia la forma en que calculas lo que valen tus decisiones de gasto. Porque el problema no es lo que cuesta comprar algo, es lo que cuesta seguir teniéndolo. Carlos salió de la rueda el día que se hizo una pregunta que poca gente se hace en serio. ¿Qué estilo de vida me daría genuinamente satisfacción si nadie pudiera verlo? No el que querría que los demás vieran, sino el que le haría sentirse bien en su casa, con las personas que quiere, sin audiencia. Esa lista era considerablemente más barata que la vida que llevaba. No se trata de vivir peor. Se trata de descubrir que gran parte de lo que creías que querías, lo querías para otros. Cuando Carlos hizo esa separación, no sintió privación, sintió algo parecido a ordenar una habitación que llevaba años acumulando cosas que no eran tuyas, alivio, claridad, espacio. Ese mismo ejercicio lo aplicó a su calendario. ¿Cuántos compromisos sociales asistía no porque los disfrutara, sino porque no ir diría algo sobre él? La respuesta fue incómoda pero liberadora. Varios al mes, tiempo, energía y a veces dinero gastados en mantener una presencia que nadie le había pedido que mantuviera. La trampa tiene un último nivel. El consumo de identidad no se limita a los objetos, también se extiende a las experiencias. Las vacaciones que eliges porque son fotografiables, los restaurantes donde vas porque la gente de tu nivel va allí, todo eso tiene el mismo mecanismo y el mismo coste oculto. Carlos calculó sus últimas 5 vacaciones en 2 columnas, las que repetiría aunque nadie lo supiera y las que recordaba principalmente por las fotos y conversaciones que generaron. Las que más había disfrutado genuinamente no eran las más caras ni las más fotografiadas, eran las que había elegido enteramente por él, sin considerar qué dirían de él. Aquí hay algo importante que aclarar. No todas las compras de calidad son consumo de identidad. Hay objetos donde pagar más tiene un impacto real en tu vida cotidiana. La clave es distinguir si el beneficio extra lo experimentas tú en privado o si lo experimenta principalmente la imagen que proyectas hacia afuera. La primera es calidad de vida, la segunda es coste de señal, y son cosas completamente distintas aunque tengan el mismo precio. Hay una última pieza que Carlos tardó más en entender. El consumo de identidad no solo vacía la cuenta bancaria, crea dependencia del trabajo. Cuando tu estilo de vida está construido sobre señales que necesitan mantenerse, no puedes permitirte perder ingresos ni decir no a un proyecto que te consume. Tu familia no necesita la versión más señalizada de ti. Necesita la versión con margen, la que puede estar presente sin el peso de una identidad que cuesta demasiado sostener. Carlos lo entendió el día que rechazó un ascenso con más dinero, pero menos tiempo. Algo imposible antes. Lo pudo hacer porque ya no necesitaba ese ingreso para sostener quién era. ¿Qué puedes hacer esta semana? Elige 3 compras de los últimos 6 meses y hazte la pregunta. ¿Las comprarías si nadie fuera a verlas nunca? No para juzgarte, sino para ver el patrón. Cuando ves cuánto de tu gasto ha sido consumo de identidad, el siguiente euro que gastes lo gastará una persona diferente. Carlos hizo este ejercicio con 3 compras y encontró que 2 de las 3 eran señal pura. No fue una conclusión vergonzosa, fue información. La información es lo único que necesitas para cambiar el patrón, porque el consumo de identidad solo funciona en la oscuridad. Cuando lo ves con claridad, pierde casi todo su poder. Después calcula lo que pagas de más por encima del precio funcional en tus 3 categorías principales. Ponle una cifra concreta en 12 meses. Carlos descubrió que solo en ropa y coche pagaba unos 280 euros al mes por encima del precio funcional, 3.360 euros al año.
Más de 50.000 euros en 10 años invertidos en un fondo indexado. Hizo ese cálculo un domingo por la tarde en 20 minutos, sin hoja de cálculo complicada, solo preguntándose en cada categoría: ¿cuánto costaría la versión que únicamente cumple su función? La diferencia entre ese número y lo que realmente pagaba era su prima de señal mensual. Para Carlos fueron esos 280 euros. Para otras personas es más, pero para casi nadie es cero. No había ningún secreto financiero complicado detrás de ese número, solo la diferencia entre comprar para ser visto y comprar para vivir bien. Esa cifra no es lo que gastas de más, es lo que podrías estar convirtiendo en margen, en opciones, en la capacidad de decir no cuando importa y sí cuando quieres. Aquí viene el cambio que más cuesta aceptar. El sistema no va a parar, las marcas no van a dejar de vender jerarquías y las redes sociales no van a dejar de compararte. La única variable que puedes controlar es si el mecanismo opera de forma automática en ti o si lo ves. Carlos no cambió el mundo que le rodeaba, cambió el filtro con el que lo leía. Carlos también hizo algo que parece pequeño, pero marcó la diferencia. Anotaba cada decisión de compra consciente, no como diario de gastos, sino como registro de decisiones. Al cabo de 3 meses tenía la prueba escrita de su propio cambio, y ese registro hacía más fácil la siguiente decisión, hasta que dejó de necesitarlo. Lo que ocurrió en los 2 años siguientes no fue que Carlos viviera peor. Su vida mejoró porque invertía más en lo que realmente usaba y disfrutaba. Y su margen creció como nunca lo había tenido, no porque ganara más, sino porque dejó de pagar por una versión de sí mismo que no había elegido conscientemente ser. Carlos tardó 39 años en ver la trampa, no porque fuera poco inteligente, sino porque estaba diseñada para ser invisible. Nadie compra señales conscientemente, las compra alguien que cree que está comprando cosas. La diferencia entre esa persona y alguien con libertad financiera real no es el sueldo, es ver lo que la mayoría no ve, y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. ¿En qué categoría de tu vida estás pagando más por la señal que por la función? Escríbelo en los comentarios, no para mí, sino para ti, porque escribirlo es el momento exacto en que deja de ser invisible. Y si este video cambió algo en cómo vas a mirar tu próxima compra, eso ya es un punto de inflexión. El resto viene solo.